Maquiavelo no escribió sobre el amor como un poeta, lo hizo como alguien que entendía el juego detrás de los sentimientos, y quizás sea precisamente por eso que el amor que nos ata no es el que nos entrega todo, sino el que nos deja con falta, porque lo que es fácil nunca nos obliga a pensar, y lo que no nos obliga a pensar no nos marca. ¿Alguna vez amaste a alguien que no te miraba a los ojos? ¿Deseaste a alguien que no te prometía nada, pero aún así te derrumbaba por dentro con un simple silencio? Es en ese tipo de vínculo, donde la palabra cede su lugar al misterio, donde el deseo crece como mala hierba, en la oscuridad, sin permiso y fuera de control. Nietzsche escribió: «El grado de amor se mide por el grado de sufrimiento». Pero ¿y si el sufrimiento no viniera de la ausencia del otro, sino de su presencia misteriosa, incompleta, irresistible? ¿Y si lo que más nos ata no fuera el amor que recibimos, sino la duda que nos deja? Este video no trata sobre cómo conquistar a una mujer. Se trata de cómo convertirte en un hombre cuya ausencia pesa más que la presencia de los demás. Se trata de transformarte en alguien que una mujer no olvida, incluso cuando quiere hacerlo. Un hombre que no implora, que no suplica, que no intenta ser aceptado, porque ya se aceptó a sí mismo y por eso es respetado, es perseguido, es temido. Lo que vas a ver aquí puede doler porque contradice todo lo que te enseñaron sobre afecto, sobre gentileza y sobre estar siempre disponible. Pero la verdad es que cuando un hombre se hace de todo, se vuelve nada. Y cuando un hombre hace falta, se vuelve leyenda. Carl Jung decía que aquello que reprimimos en el inconsciente termina gobernándonos. Y en el inconsciente femenino, ahí en las sombras del instinto, vive el impulso más antiguo, desear aquello que no se puede controlar. Ahí nace el tipo de deseo que no se elige. Ahí es donde habitas tú. Si sabes jugar con el silencio, con la ausencia, con la energía, con poder. Aquí no vamos a enseñarte frases hechas. Vamos a enseñarte presencia. Presencia que vibra incluso cuando no dices nada. Vamos a sumergirnos en lo profundo de lo que hace que una mujer te mire como si mirara un enigma, no un premio. No se trata de mostrarte. Se trata de esconderte de la manera correcta. No se trata de insistir. Se trata de volverte escaso. Y cuando entiendas lo que eso significa, ella va a perseguirte, sin darse cuenta, sin querer y sin poder evitarlo. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas ausencias gritan más que 1000 declaraciones de amor? Cómo ciertos silencios saben a presencia y ciertas presencias exhalan la frialdad de quien ya se fue? Hay una verdad cruel que pocos tienen el valor de aceptar. El deseo no se enamora de la generosidad. Se alimenta de la escasez, de la duda, del casi. Maquiavelo, en su lucidez desconcertante, dijo que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Es ahí donde el deseo se sostiene, en aquello que se ve, pero no se posee, en lo que provoca, sin entregarse, y es aquí donde tantos hombres fallan, al confundir entrega con conquista, presencia con poder. ¿Alguna vez fuiste ese hombre? El que intenta, el que insiste, el que responde rápido, manda flores, hace favores, se ofrece completo. Pero mientras más te ofreces, más se aleja. Mientras más te aproximas, más se cierra. Y no entiendes, porque lo que haces es bonito, es sincero, es gentil. Pero lo que no percibes es que en el terreno del deseo, el exceso asfixia, la abundancia aburre, y el amor, cuando llega sin ausencia, pierde el misterio. La psicología social llama a esto el principio de escasez. Todo lo que parece raro, limitado o difícil de alcanzar se vuelve automáticamente más valioso a los ojos humanos. La mente interpreta lo poco como precioso, y lo que es demasiado fácil pierde el encanto. Así que piensa, cuando ofreces tu atención a cada instante, respondes mensajes en segundos, renuncias a tu tiempo, a tu rutina, a tus límites, lo que estás diciendo, sin palabras, es: mi mundo gira a tu alrededor. Pero lo que ella escucha, en el fondo, es: no tienes que conquistarme, yo ya soy tuyo. Y entonces, el juego termina antes de empezar. El deseo no florece en el terreno de la certeza. Necesita ese frío en el estómago, la duda, la ausencia que pesa y el silencio que inquieta. La mujer solo empieza a perseguirte de verdad cuando siente que puede perderte. Es cuando se da cuenta de que no estás ahí todo el tiempo, que no respondes cualquier provocación, que sigues viviendo tu vida con o sin ella.
Es cuando siente en lo profundo que eres libre y que tu presencia es un privilegio, no una obligación. Y eso, amigo mío, es devastador. ¿Has oído hablar del efecto Zeigarnik? Es un concepto de la psicología que muestra cómo el cerebro humano tiende a recordar más lo inconcluso que lo terminado. ¿Y sabes qué significa eso en la práctica? Que la mujer no recuerda al hombre que se entregó por completo, sino al que dejó algo abierto. Una duda, un gesto contenido, una mirada que prometía y retrocedió. Es ese tipo de ausencia la que se pega en su mente como un eco, porque el deseo no quiere explicaciones, quiere enigmas. Por eso la escasez funciona, no como táctica barata, sino como expresión de valor interno. Un hombre con propósito que protege su tiempo, que no se entrega al primer sonrisa, está diciendo sin darse cuenta: soy raro, mi atención no es moneda de cambio, mi presencia no está garantizada. Y ella lo siente, aunque no lo entienda. Empieza a observarte más, a medir sus palabras, a intentar predecir tus gestos, porque ahora ya no eres uno más. Eres el que se escapa, el que provoca sin tocar, el que desaparece en el instante exacto en que ella creía tenerte entre las manos. La escasez no es ausencia, es intensidad dosificada, es saber el peso del silencio, es hablar poco y dejar que el vacío diga el resto. Piensa, ¿cuántas veces te recordaron no por lo que dijiste, sino por lo que callaste? ¿Cuántas veces marcaste a una mujer no por lo que ofreciste, sino por lo que contuviste? Eso es, ahí es donde vive el deseo, en lo que falta, no en lo que sobra. Pero cuidado, escasez no es grosería, no es juego, no es crueldad, es solo autocontrol. Es reconocer tu propio valor antes de que alguien tenga que validarlo. Es no correr detrás porque entiendes que lo valioso no corre, camina. Y quien quiera acompañar, que aprenda el ritmo. Nietzsche escribió: aquello que se hace por amor está siempre más allá del bien y del mal, pero lo que se desea muchas veces nace de lo que se esconde entre el amor y la ausencia. No intentes ser inolvidable por lo que ofreces, vuélvete inolvidable por aquello que nadie pudo tener por completo. Sé la falta más presente en la vida de ella, y cuando esté acostada, sola, con el celular en la mano, serás tú quien ocupe los silencios entre las notificaciones, serás tú quien resuene en las entrelíneas de otros nombres, serás tú a quien ella perseguirá, sin admitirlo, sin entenderlo, sin poder detenerse. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas, que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ella está en un lugar lleno de gente. Muchos hombres hablan fuerte, gesticulan, intentan ser vistos, pero en un rincón hay un hombre que solo observa, silencioso, imperturbable. No necesita decir nada, aún así ella lo nota primero. ¿Ya viviste algo así? ¿Ya sentiste que alguien te miraba desde lejos con más intensidad que quien estaba a tu lado? ¿Ya percibiste que ciertas personas, incluso sin hablar, ocupan espacio con una autoridad sutil, casi espiritual? Esa es la presencia invisible. Y si quieres que te persigan, necesitas dominarla. Vivimos en una era donde todo es exceso. Exceso de palabras, exceso de exposición, exceso de carencias disfrazadas de simpatía. Y mientras más los hombres intentan ser percibidos, más desaparecen en el ruido. Pero el hombre raro, el hombre que intriga, que deja huellas, es aquel que domina el espacio no por el volumen, sino por la vibración. Maquiavelo entendía ese tipo de dominio. Escribió: los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Todos ven lo que pareces ser, pocos sienten lo que realmente eres. O sea, no necesitas hablar para influenciar, necesitas ser sentido. La verdadera presencia no grita, susurra, y aún así se adueña de la atmósfera. Está hecha de pequeños gestos,
de una postura firme, de una mirada prolongada, de un silencio bien colocado. La mujer lo siente, antes incluso de entenderlo, como algo diferente, algo que no controla, y lo que no se controla, se desea. La mayoría de los hombres cree que necesita impresionar con frases, elogios o estrategias, pero la mujer, en su sensibilidad milenaria, reconoce el valor en el gesto más sutil. Ella percibe cuando un hombre es completo, incluso sin intentar agradar. Presencia invisible no es indiferencia, es densidad. Es cuando estás tan centrado en ti mismo, tan conectado a tu propósito, que el mundo parece inclinarse ante tu gravedad. ¿Ya viste a un hombre así? Aquel que entra a un lugar sin anunciarse, pero en minutos todos lo notan. No habla mucho, pero todo en él comunica. La calma, la postura, la ausencia de prisa, la ausencia de carencia, eso es presencia. Está en los detalles, en la forma en que caminas, en el ritmo con el que respiras, en la manera en que esperas el momento correcto para actuar o eliges no actuar. Presencia es el arte de hacer que el tiempo trabaje a tu favor. Es soportar el silencio sin intentar llenarlo. Es mirar a una mujer sin desviar la mirada, pero tampoco sin suplicar. Es la confianza tranquila de quien no busca aprobación. Y por eso mismo se vuelve magnético. Las mujeres sienten cuando un hombre tiene dominio sobre sí. Lo perciben en el cuerpo, en el olor, en la forma en que él no se apresura, en cómo no reacciona a provocaciones, en cómo no se entrega fácil, no por juego sino por naturaleza. Ese hombre no necesita competir por atención, le basta consigo mismo. Y eso, para el inconsciente femenino, es irresistible, porque en el fondo, toda mujer busca a un hombre que no la necesite para existir, pero que al mismo tiempo sea imposible de ignorar. Un hombre cuya ausencia duele más que la presencia ruidosa de los demás. Nietzsche decía, la madurez del hombre es haber reencontrado la seriedad que tenía de niño, al jugar. La presencia invisible carga esa madurez. Es ligera como un juego, pero con la seriedad de quien no tiene tiempo que perder. Baila con el misterio, y el misterio, siempre, enciende el deseo, y cuando unes esa presencia con el silencio estratégico, algo sucede. Ella se empieza a preguntarse, ¿por qué no me habla más? ¿Será que me notó? ¿Estará interesado? ¿Por qué él está tan tranquilo cuando yo estoy inquieta? Te conviertes en un espejo invertido. Mientras todos intentan entrar en su mente, tú la obligas a entrar en la tuya, y lo mejor de todo, ella lo hará sin darse cuenta. No porque tú lo pidas, sino porque plantaste un vacío que ella necesita llenar. Aquí es donde la atracción se convierte en persecución. Ella empieza a seguirte, a observar tus gestos, a buscar patrones, a intentar entender dónde estás, qué sientes, qué escondes. Quiere descubrir qué hay detrás de ese hombre que no se esfuerza, pero atrae. Siente que no lo necesitas, pero aún así quiere formar parte de tu mundo. Este tipo de dominio es raro y por eso es poderoso, porque no nace de la fuerza, sino de la ligereza, no nace de la palabra, sino de la pausa, no nace del control, sino de la autosuficiencia. No estás ahí para impresionar, estás ahí para ser, y ese ser tiene un peso que las palabras jamás alcanzarán. Así que la próxima vez que entres a un lugar, entra como quien no necesita probar nada, mira como quien ve más allá, siéntate como quien está completo, incluso rodeado de ruido, y habla solo cuando tu voz sea más fuerte que tu silencio. Porque, amigo mío, cuando un hombre domina el espacio sin decir una palabra, no conquista mujeres, las desarma. ¿Te has dado cuenta de que un hombre que camina con dirección atrae miradas incluso de quienes no lo conocen? No necesita justificar su prisa, no necesita explicar su silencio, carga una urgencia que se siente en el aire, y eso fascina. La verdad es simple y brutal. El mundo respeta a quien sabe hacia dónde va, y el deseo femenino, en lo más profundo de sus instintos, reconoce eso con una sensibilidad milenaria. Olvida los clichés sobre belleza, estatus o frases de impacto. Lo que realmente atrae, lo que instintivamente hace que una mujer observe, desee y se pregunte quién es él, es la presencia de propósito. Propósito no es tener metas en un cuaderno, es tener un norte en el alma, es vivir con intención, es hacer que incluso tus silencios parezcan demasiado ocupados como para ser interrumpidos. Cuando un hombre vive con propósito, se vuelve magnético sin esfuerzo, no por ser inaccesible, sino por ser impenetrable.
por parecer estar en constante construcción y por no necesitar una audiencia para eso. Maquiavelo, aunque conocido por su pragmatismo político, entendía la psicología del poder como pocos, y un hombre con propósito, silenciosamente, carga lo que él llamaba virtud, la capacidad de moldear el destino con sus propias manos, incluso frente al caos. Ese tipo de energía crea un aura. No se ve, pero se siente. Ella lo siente, incluso antes de entender por qué. El hombre con propósito no busca aprobación, porque ya está persiguiendo algo más grande. Él no se moldea a los caprichos de una relación inestable, porque está ocupado moldeando su propia realidad, y eso activa algo arcaico en el instinto femenino, la necesidad de estructura frente a lo impredecible. Pero no confundas, seguridad aquí no es comodidad, es estructura. Es saber que ese hombre, incluso en silencio, está haciendo que el mundo gire. Incluso ausente, está construyendo algo. Incluso lejos, va hacia algún lugar. Y cuando ella siente eso, cuando percibe que no estás ahí solo esperando afecto, sino construyendo un universo entero con o sin ella se detiene, mira, y sin querer empieza a seguir tus pasos. Es el instinto. Ella no quiere a alguien que tenga que salvar. Quiere a alguien que la arrastre, que la desafíe, que la obligue a crecer. Quiere al hombre cuya presencia carga consecuencias. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el propósito te da algo que no puede fingirse. Calma. Los hombres sin dirección son inquietos, ansiosos, reactivos. Oscilan entre euforia y desesperación, porque no tienen dónde apoyarse, pero el hombre con propósito se apoya en su propia misión, y eso lo vuelve estable incluso en medio de la incertidumbre. Y la estabilidad, amigo mío, es afrodisíaca, es rara, es peligrosa, porque cuando te conviertes en ese centro firme en un mundo caótico, ella siente que ahí hay suelo, y el deseo siempre busca dónde pisar, aunque finja querer volar. Nietzsche dijo una vez, quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, y ese porqué, ese centro de gravedad que organiza tu caos interior, es lo que te convierte en un imán silencioso. ¿Te has dado cuenta de que los hombres que crean, que escriben, que construyen, que transforman, poseen un aura diferente? Ellos no suplican, no presionan, no se explican, viven como quien carga un secreto, y eso crea fascinación. Una mujer observa a distancia a ese tipo de hombre y piensa, ¿qué será lo que ocupa tanto su mente? ¿Qué estará construyendo? ¿Habrá espacio para mí en ese mundo que él está creando? Y entonces ocurre el movimiento inverso. Ella empieza a acercarse, no para invadir, sino para participar. Quiere encajar en tu universo, quiere contribuir con tu misión, quiere ser digna de tu trayectoria. Mira, tú no pediste eso, no imploraste, no prometiste nada, simplemente seguiste caminando, y ella entendió que para estar a tu lado tendría que caminar también, a la misma velocidad, en la misma dirección, y eso es raro. Porque la mayoría de los hombres se estaciona, se detienen cuando encuentran a alguien, dejan de construir, dejan de luchar, desmontan sus prioridades para caber en el mundo de ella. Pero el hombre que continúa, incluso después del encuentro, es el hombre que ella nunca podrá sacar de su mente. ¿Quiere ser perseguido? Entonces construye algo más grande que el deseo, construye algo que trascienda el propio afecto, construye algo que, incluso si ella se va, siga de pie, porque al final ella mirará hacia ti. Y no verá solo a un hombre, verá un mundo. Y los mundos no se conquistan, se exploran. Toda mujer ya amó a un hombre que nunca pudo doblar, y aunque eso la haya irritado, aunque haya gritado, llorado o cerrado la puerta, ella volvía, no por sumisión, sino por fascinación, porque en el fondo ella sabía, él tenía algo que la mayoría de los hombres perdió, o nunca tuvo, límites. Y no hablo de esos límites impuestos con frialdad o arrogancia, hablo de límites que nacen de la lucidez, de un autoconcepto tan fuerte que nadie, por más bella, seductora o intensa que sea, puede cruzar sin merecimiento. Maquiavelo advertía, haz que valoren tu presencia, mostrando que puedes desaparecer. Es en ese desaparecer estratégico donde habita el poder. Es ahí, en el gesto de alejarte con dignidad cuando algo hiere tu valor, donde te vuelves indomable. Y lo indomable, amigo mío, se vuelve un vicio. Piensa en cuántos hombres conoces que se desconfiguran ante el afecto, hombres que dicen sí para no incomodar, que renuncian a sí mismos para no perder, que se anulan para agradar. Esos son los hombres que se olvidan.
porque se vuelven demasiado moldeables, predecibles, controlables, y aquello que es controlable no provoca. La mujer, incluso sin darse cuenta, prueba límites todo el tiempo, no por maldad, sino porque su inconsciente quiere saber, ¿este hombre es lo suficientemente fuerte para mantenerse entero, incluso frente a mí? Y cuando ella percibe que sí, algo dentro de ella se revuelve, el ego se irrita, pero el deseo florece. Es en esa fricción entre la admiración y el enojo donde el interés se profundiza. Puede que ella incluso esté en desacuerdo contigo, pero te respeta. Puede intentar cambiarte, pero falla, y es en ese fracaso donde se enamora. ¿Por qué? Porque el hombre que pone límites está diciendo, sin palabras, yo me basto, yo me conozco, sé lo que tolero y lo que no tolero. Y ese tipo de claridad se volvió una rareza en un mundo que mendiga aprobación. Los límites son como paredes invisibles, no encierran a nadie, pero dejan claro dónde termina tu mundo y dónde empieza el de ella. Y la mujer que respeta eso, que acepta esas fronteras, entra en tu mundo no como invasora, sino como invitada, y es exactamente eso lo que transforma una relación común en una danza entre iguales. Porque ahora ella no está lidiando con un hombre que se adapta a todo, está frente a un hombre que la invita a crecer junto a él, que no baja la cabeza pero tampoco grita, que no se anula y no necesita herir, que sabe la diferencia entre ceder y perderse. Carl Jung escribió, aquello que no enfrentas se convertirá en tu destino. Y muchos hombres por miedo a desagradar evitan imponer sus límites, pero al hacerlo se condenan a la mediocridad emocional. Se vuelven marcos sin pintura, capullos sin forma, presencias sin alma. No tener límites es, en el fondo, no saber quién eres. ¿Y cómo puede alguien amarte de verdad si ni tú te ves completo? El límite es un espejo, le muestra a ella y a ti que te tomas en serio, y eso no solo atrae, sino que impone respeto. No un respeto autoritario, sino ese respeto silencioso que hace que ella piense 2 veces antes de ponerte a prueba. Cuando un hombre tiene límites claros, se vuelve impredecible, porque no se mueve por carencia, sino por conciencia. Ella nunca sabrá si te quedarás o te irás, porque tu permanencia depende del respeto. Y eso, de forma casi cruel, la intriga. Ella empieza a querer descifrarte, quiere entender dónde están las fronteras, quiere encontrar una manera de permanecer dentro de tu mundo, sin ser expulsada por falta de respeto. Es el instinto, es la danza arquetípica entre lo femenino desafiante y lo masculino enraizado. Es antiguo, es ancestral, es real. Pero atención, límite sin propósito es arrogancia. Límite sin dirección es aislamiento. No pones límites para alejar al mundo, pones límites para proteger lo que has construido, para que solo entre quien entiende el valor de tu templo, y eso la convierte en sacerdotisa, no en turista, en compañera, no en distracción, en aliada, no en amenaza. El límite, cuando está bien colocado, filtra la vida, y lo que queda es oro. El verdadero poder nunca grita, no pide, no suplica, no se explica, observa, actúa y deja que los demás reaccionen. Esa fue quizá la mayor lección dejada por Nicolás Maquiavelo, un pensador frecuentemente acusado de frialdad, pero que en realidad entendía algo con absoluta claridad. Quien domina su propio comportamiento, domina la realidad a su alrededor. Y es justamente por eso que el hombre al que una mujer persigue, ese que habita sus pensamientos, que altera sus sentidos, que se vuelve una ausencia presente, no actúa como perseguidor. Él es el arquetipo del estratega, y su mayor arma es el silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de la superioridad emocional. El silencio de quien ya entendió que el deseo nace de la duda, y que la duda solo existe donde hay espacio para crecer. La mayoría de los hombres se pierde en este juego. Intentan llenar cada silencio con mensajes, cada ausencia con presencia forzada, cada vacío con ansiedad. Pero lo que no entienden es que el deseo femenino no florece en la plenitud, florece en el vacío, en la espera, en la pregunta sin respuesta. La mujer solo empieza a correr detrás, cuando siente que podrías no estar más ahí. Y no se trata de fingir desinterés, se trata de estar tan inmerso en tu propia vida, misión y construcción que tu ausencia es real. No estás jugando, estás viviendo. Maquiavelo decía,
Es mejor ser temido que amado si no se pueden ser ambas cosas. Pero el hombre magnético, el que no persigue sino que es perseguido, no necesita elegir. Es amado precisamente porque es temido no por agresividad, sino por su capacidad de irse, de desaparecer, de no doblarse, de ser entero con o sin ella. Ese tipo de hombre, cuando entra en la vida de una mujer, crea un campo gravitacional, no suplica, no reacciona, simplemente existe con tanta fuerza, con tanta solidez que ella siente que está frente a algo raro, y todo lo que es raro se disputa. Entonces la estrategia silenciosa se revela. No seduces con gestos, seduces con principios. No atraes por insistencia, atraes por escasez. No te vuelves irresistible por lo que entregas, sino por lo que retienes. Porque en el fondo toda mujer quiere sentir que eligió a un hombre que no es fácil para nadie, ni siquiera para ella. Y no se trata de ser inalcanzable, se trata de ser selectivo, de mostrar que tu energía es limitada y que solo se dará a quien reconozca su valor. Ella empieza a observarte, quiere saber qué te mueve, qué te irrita, qué te encanta, pero tú no entregas todo, no derramas tu historia en la primera cita, no te desnudas emocionalmente a cambio de migajas de atención. Eres un enigma, y los enigmas no se piden para descifrar, se desenvuelven, poco a poco, con mérito, y eso en el inconsciente femenino enciende una necesidad, la de conquistar, de sentirse valiosa, de sentir que está frente a alguien que no se dobla. En ese momento ella ya no intenta solo conectarse, está intentando merecer, y ahí es donde tú ganaste, no porque jugaste, sino porque te volviste un hombre de valor, con presencia, con dirección, con fronteras. No tuviste que correr detrás, te convertiste en el lugar al que ella quiere correr. Maquiavelo entendía el poder de la ausencia, sabía que muchas veces es mejor ser deseado desde lejos que banalizado de cerca, y en este caso la ausencia no es distancia, es valor. La mujer que te persigue no está cayendo en una trampa, está respondiendo a un llamado silencioso, el llamado de alguien que no la necesita, pero que paradójicamente la hace sentir que nadie más importa. Y cuando ella sienta eso, no importa cuántos hombres la rodeen, tú serás su norte, su punto fijo, el enigma que querrá resolver por el resto de su vida. El deseo no es justo, no elige a quien ama más, a quien insiste más, a quien lo ofrece todo. El deseo es primitivo, es instintivo, se escapa de la lógica y por eso nos arrastra. Cuando combinas escasez, presencia, propósito y límites, no necesitas correr detrás, no necesitas demostrar nada, porque tu silencio grita, tu ausencia enseña, y tu valor habla por ti. Maquiavelo no escribió sobre relaciones, pero sabía que el poder nunca está en manos de quien se entrega sin criterio. El poder está en la disciplina, en la contención, en la elección, y el hombre que aprende a ser esa figura, firme, enigmática, dirigida, se vuelve más que atractivo, se vuelve irresistible, porque las mujeres no persiguen lo que es fácil, persiguen lo que es raro, y lo raro solo puede ser alcanzado por quien también se eleva. Así que te dejo una pregunta, no para hoy, sino para cuando estés solo mirando el techo. ¿Estás dispuesto a convertirte en alguien que ella desea o en alguien que ella teme perder? Si llegaste hasta aquí es porque ya sentiste en algún momento el sabor amargo de haber dado demasiado, de haber sido el bonito, el disponible, el listo para todo. Sé cómo es, y te lo digo no como alguien que aprendió todo en libros, sino como alguien que un día se quedó mirando el celular con el alma en carne viva, esperando una respuesta que nunca llegó. Y esa noche entendí que no era ella el problema, era yo, era mi falta de presencia real, de propósito, de postura. Fue ahí donde todo cambió, y por eso creé este contenido, para que nunca más tengas que perderte para sentirte amado. Gracias por escuchar, por sentir y por permitirte cambiar. Antes de salir solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Si este video tuvo sentido para ti, dale like ahora. No seas el tipo que mira en silencio, escondido, de madrugada, y se va fingiendo que no sintió nada. Y suscríbete, porque en los próximos videos voy a mostrarte cómo usar esta energía para cambiar el juego, sin tener que jugar. Ahora hay 2 videos apareciendo aquí en la pantalla.
No voy a decirte de qué se tratan, solo te aviso una cosa. Uno de ellos va a incomodarte, el otro va a darte poder. Suerte eligiendo.